Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor titular de la Cátedra de Control y Sistemas en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, en la Universidad Nacional de Cuyo. En este video voy a hablar sobre algunos conceptos básicos del filtro de Kalman y hacia el final vamos a ver en detalle cómo se implementa el algoritmo de un filtro de Kalman discreto. Comencemos. ¿Qué es el filtro de Kalman? Vamos a ver que el filtro de Kalman es un algoritmo más que un filtro, como los filtros que uno típicamente ve en un curso de procesamiento digital de señales. Fue diseñado por Rudolf Kalman allá por principio de los años 60 y me atrevo a decir que ha sido uno de los desarrollos más importantes de la ingeniería en el siglo XX. Fue uno de los desarrollos que permitió que el hombre llegara a la Luna con el proyecto Apolo. Vamos a partir de la definición de un sistema lineal invariante en el tiempo con sus ecuaciones en espacio de estados, como las ecuaciones que vemos en este recuadro. Vamos a decir que este sistema está afectado por ruido, donde a la primera ecuación le vamos a sumar el ruido B. Vamos a decir que este es el ruido de proceso, es un ruido que afecta al modelado del sistema. A veces se dice que este es un ruido ficticio, ya que no es un ruido como tal, lo vamos a ver esto más adelante. Y a la variable I, que es la salida del sistema, le vamos a sumar un ruido W, que se le llama ruido de medición, que es el ruido que ofrecen los sensores a la salida del sistema. Me gustaría dejar en claro que sumarle ruido a estas ecuaciones lineales en espacios de estados es más que eso. Ahora vamos a considerar que estos vectores, X, el vector de estados del sistema, e Y, el vector salida del sistema, ya no son variables algebraicas, sino que son variables estocásticas. ¿Esto qué quiere decir? Que son variables algebraicas, que tendrán un valor según una fórmula que nosotros hemos propuesto, pero además vienen asociados con características estocásticas, es decir, que tienen una probabilidad de distribución, una media. Podrán ser variables de probabilidades gaussianas o con probabilidad uniforme, y cada vez que operamos estas características estocásticas se van propagando a través de las ecuaciones. Además, al ser vectores tenemos que pensar que estamos manejando multivariables estocásticas. Típicamente, para entender toda la teoría que está detrás del filtro de Kalman, se requiere de previamente haber tomado un curso de variables estocásticas. De todas formas, en esta presentación voy a tratar de abordar el desarrollo del filtro de Kalman desde otro punto de vista. El filtro de Kalman es un estimador de estados, es decir, que es un observador que considera que el sistema está afectado por ruido. En particular, el filtro de Kalman considera que tanto los estados como la salida del sistema están afectados por ruido con distribución gaussiana o normal y con media cero. Además de ser un estimador, es un estimador óptimo, ya que trata de encontrar los valores de X y de Y a partir de minimizar el error entre los estados reales del sistema y los estados estimados. En estas ecuaciones podemos ver que el valor esperado de los ruidos, tanto el ruido de proceso como el ruido de medición, va a estar dado por estas dos matrices, la matriz RB para el ruido de proceso y la matriz RW para el ruido de medición. Vamos a ver que estas dos matrices son muy importantes en el desarrollo del filtro. La expresión típica de un observador en espacio de estados está dada por esta expresión, donde vemos que X sombrero, que representa a los estados observados, es igual a la expresión que tenemos hacia la derecha. Vemos que aparece L, donde L es la ganancia del observador. Ahora, si consideramos el error de observación para el filtro de Kalman, vamos a ver que tiene esta expresión, donde al error ahora lo vamos a llamar X tilde, es igual a X menos X sombrerito, donde todas estas X están planteadas en derivadas. Entonces vamos a decir que si el sistema a lazo cerrado A menos LC es estable, entonces el error de los estados va a ser un proceso estocástico estacionario. ¿Qué quiere decir esto de estacionario? Quiere decir que las propiedades estocásticas del error no van a cambiar. Como nosotros hemos planteado que las variables del sistema tienen distribución gaussiana, bueno, este error también tendrá distribución gaussiana. Vamos a definir la matriz de covarianzas P. Vamos a decir que P es igual al valor esperado de los errores del vector de estados. La matriz P va a tener un orden n por n, donde el vector de estados va a tener un orden de n por 1. En la diagonal de la matriz P van a estar todas las varianzas de los estados del sistema y fuera de la diagonal vamos a encontrar
las varianzas cruzadas, es decir, las varianzas de un estado respecto al resto de los estados. El valor de P lo vamos a poder encontrar con esta expresión que vemos acá. Y lo que va a tratar de hacer el filtro de Kalman va a tratar de minimizar el error, por tanto minimizar el valor de la matriz P. Y si nosotros podemos resolver o encontrar el valor de la matriz P a partir de esta expresión, van a ver que el único valor que podemos modificar es el valor de L, ya que el resto de las matrices están dadas por el sistema o por las características de los ruidos del sistema. Entonces el filtro de Kalman establece que si el sistema es observable, un observador óptimo va a tener esta ganancia L dada por la matriz de covarianzas P, por la matriz C transpuesta, por la inversa de la matriz del ruido de medición. A este observador se le llama filtro Kalman-Busi, el cual fue desarrollado para encontrar observadores en tiempo continuo. Ustedes recordarán que ya habíamos hablado de la ecuación de Riccati cuando tratamos el tema de controlador LQR, el controlador cuadrático óptimo. Por tanto, hay similitudes entre el filtro de Kalman y este controlador. En el siguiente recuadro podemos ver cuáles son las equivalencias entre el controlador LQR y el filtro de Kalman. ¿Qué tienen en común estos dos algoritmos? Los dos tratan de optimizar una función de costos. En el caso de LQR trata de optimizar las acciones de control o los valores de los estados de un sistema. Y en el caso del filtro de Kalman lo que se trata de optimizar es el error entre los estados verdaderos del sistema y los estados estimados. Entonces, resumiendo, si el sistema es observable, el filtro de Kalman va a ser estable. Además va a ser el mejor estimador que podamos conseguir para un sistema lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay estimador mejor que el filtro de Kalman. Pero se tienen que cumplir dos condiciones: que el sistema sea lineal y que los ruidos involucrados en su formulación tengan distribución gaussiana. Finalmente, las matrices RB y RW se pueden considerar como matrices con las cuales vamos a ajustar el diseño del filtro de Kalman, ya que la matriz de covarianza RB, que es la matriz que define el ruido de proceso del sistema, si esta matriz tiene un valor muy alto, quiere decir que el diseñador está considerando que no tiene mucha confianza en su modelo, es decir, que su modelo, entre comillas, tiene ruido. Y por otra parte, si la matriz de covarianza RW tiene un valor alto, eso quiere decir que los sensores a la salida del sistema son ruidosos, o que también podemos expresarlo como que el diseñador no tiene mucha confianza en las mediciones que entregan estos sensores. Retomemos nuestro ejemplo del vehículo seguidor de línea. Al sistema que ya hemos planteado en videos anteriores vamos a sumarle ruido, lo que también hemos denominado procesos estocásticos. Además tenemos que definir dos matrices de covarianza, la matriz RB para definir el ruido de proceso y la matriz RW para definir el ruido de medición. El objetivo del filtro de Kalman es estimar los estados del sistema, en este caso la posición lateral y el ángulo de giro del vehículo, tomando mediciones de la posición lateral. Entonces tenemos que encontrar el valor de P a partir del valor de ganancia óptima para este observador, para este filtro de Kalman. Tenemos que resolver esta ecuación de Riccati. En este caso la matriz P es una matriz de 2×2. Podemos resolver esta ecuación en papel y lápiz, pero lo más indicado es utilizar herramientas como la función care de MATLAB, mediante la cual podemos resolver para un sistema continuo esta ecuación de Riccati. Los valores de P son los que vemos en esta matriz y los valores de L son los que vemos en esta segunda matriz. Hay que tener presente que estos valores son constantes, es decir, que no varían debido a que es un sistema invariante en el tiempo. Si el sistema variara en el tiempo, estos valores seguramente no serían constantes. Veamos a continuación algunas gráficas de salida del sistema para una entrada sinusoidal. Vemos que para X1 la posición lateral, el estimador rápidamente empieza a seguir al estado real. Hay alguna diferencia en el arranque del sistema, en el transitorio, debido a incertidumbre en el valor del estado. Y algo similar pasa con X2, la orientación del vehículo. Veamos ahora qué pasa si variamos el valor de ρ, el valor de ruido de medición del sistema. A medida que el valor de ρ aumenta, el filtro de Kalman tarda más en estimar el valor de X1. Y algo similar pasa con X2.
Veamos a continuación el filtro de Kalman discreto. Vamos a verlo rápidamente ya que se repiten algunos conceptos que ya vimos para el filtro de Kalman continuo. Las ecuaciones discretas del filtro de Kalman son estas, donde la derivada de x ahora se transforma en x más 1, es decir, estamos prediciendo en un tiempo de muestreo el valor de x, pero el resto se mantiene. Los ruidos siguen siendo procesos estocásticos con probabilidad gaussiana y media cero, y lo que vamos a querer encontrar es el valor de L nuevamente, el valor de la ganancia del observador. Aquí vemos cómo planteamos la matriz de covarianza de estimación del error P en tiempo discreto, donde con esta ecuación lo que vamos a hacer es encontrar el valor en x más 1 de P de x. Y tal vez lo más relevante es el nuevo valor que hemos encontrado para la ganancia de observación discreta. Si ustedes recuerdan, filminas atrás vimos que la ganancia para el filtro de Kalman continuo era igual a P por C transpuesta por la inversa de RW. Vean que para el caso discreto encontramos otro valor. Hay que tener cuidado con esto que está entre paréntesis, ya que hay que calcular la inversa de esta matriz resultante que vemos entre paréntesis, y ya no podemos garantizar que esta matriz sea una matriz diagonal, como en el caso continuo, en el que solo teníamos que obtener la inversa de RW. Resumiendo, todo esto que está entre paréntesis puede causar problemas de estabilidad en el filtro de Kalman discreto y hay que tener cuidado con ello. Otra cosa que surge del análisis del filtro de Kalman discreto es que vemos que ahora claramente el filtro de Kalman discreto es un filtro recursivo, ya que necesitamos los valores pasados de P de x para encontrar los valores futuros de P de x. Además, también tenemos que ver que si el valor de P converge, entonces el valor de la ganancia de observación L va a ser constante. Y esta convergencia, en cierta medida, como les dije anteriormente, depende de la estabilidad de esta matriz resultante que se encuentra entre estos paréntesis. Analicemos cómo es el algoritmo del filtro de Kalman para implementar un filtro de Kalman discreto. Al algoritmo del filtro de Kalman típicamente se lo divide en dos partes. La primera parte se le llama predict o predicción y la segunda parte se le llama update o actualización. Analicemos a continuación cada una de estas partes que componen el algoritmo. Durante el análisis de este algoritmo vamos a ver que cambia la nomenclatura de las matrices que vimos anteriormente. La nomenclatura que vamos a ver ahora es la que típicamente ustedes van a encontrar en la bibliografía respecto al filtro de Kalman. Analicemos la primera etapa del filtro, la etapa de predicción. En esta etapa vamos a obtener los valores predecidos tanto de x como de p. Para ello, en la primera ecuación vamos a obtener el valor predecido de x, que se obtiene multiplicando a x por f. Esta f es la versión digitalizada de la matriz A más b por u. Y la versión predecida de P se obtiene aplicando esta expresión, donde la matriz Q es lo que nosotros anteriormente habíamos llamado la matriz de covarianza RB. A continuación analicemos la parte de actualización del filtro de Kalman. Vamos a ver que lo primero que calculamos es el vector de innovación, que es igual a Z. Z contiene los valores de los sensores de salida del sistema, es decir, los valores que nos han entregado los sensores en este tiempo de muestreo, menos h por x predecido, donde h es lo que nosotros antes llamábamos la matriz C, es decir, la matriz de salida del sistema. Luego calculamos lo que se conoce como la matriz de innovación, que es una matriz de covarianza también. Acá aparece esta matriz R. Esta matriz R era la que nosotros antes llamamos la matriz RW. Luego calculamos la matriz de ganancia K. Acá aparece una inversa, la inversa de la matriz de innovación, y como con toda inversa hay que tener cuidado. Luego calculamos el valor de x actualizado, que es igual al valor predecido de x más k por el vector de innovación. Este segundo término es el que va a corregir al valor predecido del vector x. Finalmente vamos a calcular el valor actualizado de la matriz de covarianza P con esta expresión. Fíjense que para ello también tenemos que utilizar el valor de k. Una vez que terminamos de calcular estos valores, cuando obtengamos nuevos valores de los sensores del sistema, vamos a arrancar de nuevo con la etapa de predicción y luego con la etapa de actualización. Lo único que cambia es que ahora en la etapa de predicción vamos a usar los valores de x y de p que se encontraron previamente en la etapa de actualización para encontrar los nuevos valores de x y de p predecidos.
Se ve claramente que este es un algoritmo iterativo que se va a ejecutar cuando tengamos valores nuevos a la salida de los sensores del sistema. En esta última filmina me gustaría mostrarles qué está sucediendo con las distribuciones de probabilidad de estas variables estocásticas que estamos operando cuando ejecutamos tanto la etapa de predicción como la etapa de actualización del filtro de Kalman discreto. Supongamos que en esta figura lo que estamos viendo es la ubicación que puede tener un robot en coordenadas cartesianas x, y que esa elipse representa la incertidumbre que nosotros tenemos respecto a la posición de este robot. A esto le vamos a llamar el conocimiento previo del estado del sistema en general, y es algo que el diseñador del filtro propone. A esto lo vamos a plasmar en la matriz de covarianza P y en el vector X. Luego arrancamos el filtro con la etapa de predicción y vamos a propagar esta incertidumbre a través de los valores predecidos de la matriz de covarianza P y del vector X. En la segunda etapa, que es la etapa de actualización del filtro, vamos a recibir los valores de medición de los sensores del sistema, y estos valores a su vez tienen una distribución de probabilidad. En este caso vemos que el sensor de salida del sistema nos indica que nuestro robot puede estar dentro de esta circunferencia azul, que por suerte es mucho más pequeña que la elipse que nosotros habíamos propuesto al arrancar el filtro. Entonces, al final de la etapa de actualización del filtro de Kalman, vamos a obtener la matriz de covarianza P y el vector X actualizado. Y en definitiva lo que vamos a obtener es una nueva distribución de probabilidad, mediante la cual vamos a ver que, en este caso en particular, se ha reducido la incertidumbre de la posición del robot, ya que a través de aplicar la técnica de filtro de Kalman hemos reducido la elipse donde nosotros ahora consideramos que puede llegar a estar nuestro robot. Hasta aquí entonces esta presentación. Espero que hayan quedado claros algunos conceptos básicos del filtro de Kalman y será hasta una nueva presentación. Hasta luego.